Diálogos con Eride, una producción de Intelivoz. El fin del autor, la escritura en la era de la inteligencia artificial. La irrupción de las inteligencias artificiales generativas ha alterado profundamente la manera en que comprendemos la creación literaria. Herramientas capaces de producir narraciones coherentes, estilísticamente depuradas y versátiles, obligan a cuestionar la vigencia del concepto de autoría. ¿Podrá el autor, figura central en la tradición literaria y crítica desde el romanticismo hasta hoy, sobrevivir en un mundo donde las máquinas escriben con igual o incluso mayor maestría que muchos seres humanos? En estas palabras, pretendemos abordar la cuestión desde una perspectiva argumentativa, explorando tanto las razones que apuntan a la persistencia del rol autoral como aquellos argumentos que auguran su desdibujamiento. Pero debemos ver al autor como un sujeto insustituible, con una subjetividad y experiencia vivida que lo hacen único. Una primera línea de defensa de la autoría humana se basa en esa experiencia vital. La literatura es más que la conjunción de palabras bellamente ensambladas. Es también la inscripción de una subjetividad situada en el tiempo y en el espacio. El lector busca en las obras una voz que refleje vivencias, conflictos y dilemas encarnados. Aunque una inteligencia artificial pueda imitar estilos narrativos y emocionales, carece de consciencia y de historia personal, y en consecuencia le resulta imposible dotar al texto de un trasfondo existencial genuino. En segundo lugar, el autor es también un agente ético. Elegir un tema, una perspectiva o un personaje no es un acto neutro. Implica tomar posición frente a debates sociales, políticos y culturales. Un escritor humano responde de sus palabras como expresión de una voluntad consciente. La IA, en cambio, se limita a procesar datos bajo parámetros diseñados por terceros. Por tanto, su aparente autoría es indirecta y subsidiaria, siempre condicionada por programas y algoritmos. Por último, el autor cumple un rol simbólico en la cultura. No se trata únicamente de transmitir contenidos, sino de ocupar un lugar en la historia literaria. Los lectores reconocen trayectorias, biografías, procesos y luchas personales que confieren al texto una legitimidad singular. En este terreno simbólico, difícilmente una inteligencia artificial puede sustituir la huella humana. Sin embargo, no faltan razones para dudar de esa persistencia. La literatura no requiere necesariamente de una experiencia vivida para resultar verosímil. Grandes obras de ficción han retratado mundos nunca experimentados en carne propia por sus autores. Desde esta perspectiva, lo que importa no es la autenticidad de la subjetividad detrás del texto, sino la capacidad de producir un simulacro convincente. Y la IA, sin duda, ya es capaz de ello. Vivimos un mundo con una cierta indiferencia pragmática por parte del lector, al que podemos denotar como un consumidor cultural. Si el público no distingue entre un texto escrito por humano o máquina, y si ambos proporcionan placer estético o entretenimiento, la diferencia de origen podría considerarse irrelevante. La autoría sería entonces una categoría residual, más valorada en círculos académicos que en el consumo mayoritario. Asimismo, la lógica del mercado favorece la producción rápida, masiva y de bajo costo, precisamente cualidades en las que la IA supera al escritor humano. En géneros de consumo popular, novela de género, literatura juvenil, guiones para streaming, una IA podría reemplazar eficazmente al autor sin resistencia significativa de los lectores mayoritarios. Finalmente, desde una visión poshumanista, cabe imaginar un escenario donde la distinción entre producción humana y artificial se vuelva irrelevante. Si la literatura se define como la creación de mundos de sentido, entonces el agente creador podría ser tanto una persona como una máquina. El concepto de autor se diluiría en estructuras híbridas de producción cultural. Conclusión. Desaparición o redefinición. La cuestión de la pervivencia del autor en la era de la inteligencia artificial no ofrece una respuesta categórica, sino más bien
la proyección de tensiones irreconciliables. Por un lado, el escritor humano mantiene su singularidad como depositario de experiencia, subjetividad y responsabilidad ética. Por otro, la IA se perfila como una alternativa capaz de simular con verosimilitud la voz autoral, al punto de poner en duda su necesidad ontológica. El desenlace más probable no será la desaparición del autor, sino su redefinición. El futuro de la literatura podría estar marcado por un modelo híbrido en el que la autoría se entienda menos como la producción solitaria de un genio creador y más como un proceso de diálogo con dispositivos tecnológicos. Ante este panorama, la cuestión esencial no será preguntarse quién escribe, sino qué significan los textos y qué tipo de comunidades de sentido son capaces de generar. Diálogos con Eride, una producción de Intelivoz.